Bueno, bienvenidos a este capítulo número 15 de la temporada 3 del curso de programación en Free Pascal Lazarus Project. La idea de este capítulo es importar desde un archivo CSV. De pronto nos dan un archivo CSV y nosotros tenemos que importar, entonces ya tenemos la herramienta. Vamos a ir a Lazarus y nosotros ya teníamos acá una función que para exportar a CSV. Lo que vamos a hacer ahora es crear una función para función importar CSV file. Le vamos a pasar un string grid para que nos dibuje en el string grid. Le vamos a pasar el path, que es el string de donde viene el archivo, y esto nos devuelve un boolean. En realidad yo la vez pasada esto lo dejé como una función, pero no lo utilicé. Entonces, ¿qué podemos hacer? Borramos esto, eso también va a hacer lo mismo, y lo vamos a llamar procedure, que es una función que no devuelve nada, o es un método. Pero entonces ahora tenemos que cambiarle aquí la palabra, aquí en vez de función, procedure, y borrarle este boolean. Y así ya nos queda arreglado el elemento. Entonces, para importar, lo primero que tenemos que hacer para importar es crear el archivo en memoria. Sin embargo, no lo voy a hacer todavía, para mirar aquí cómo lo podríamos hacer de forma directa con Lazarus. Entonces aquí donde dice menú, archivo, importar, vamos a crear uno que diga desde CSV. Entonces acá abajo un menú que se llame menú importar desde archivo CSV. Listo, hacemos, cambiémosle aquí el nombre, desde archivo CSV. Entonces acá hacemos doble clic y lo que necesitamos es una ruta, var ruta de tipo string. Vamos a preguntarle que si vamos a importar, entonces el DLG, abrir tabla, filter, index, tiene que estar en el 4 para que de una vez me aparezca ese tipo de archivo. Entonces acá le pregunto que si DLG, abrir tabla, punto ejecute, entonces lo que voy a hacer es que voy a tratar de que me importe directamente en sgdatos.load. Aquí me dice load from CSV file y me está pidiendo directamente el delimitador y si estoy usando títulos, que por defecto es en sí. Entonces le pasamos la ruta y no le voy a pasar delimitador. Vamos a ver qué hace este programa. Entonces nosotros por acá tenemos, vamos a hacer lo siguiente, vamos a archivo, vamos a abrir los datos que tenemos, que son 23 filas, vamos a completarlos a 30. Listo. Deberíamos de tener una función que se llame datos, generar datos. Ya la tenemos, que dependiendo la cantidad de elementos me genera. Listo, muy bien. Ahorita archivo, exportar a CSV file. Vamos a llamarle datos tipo 6. Listo, el archivo se exportó correctamente. Ahora me va a tocar cerrar porque no tengo una función para cerrar esto. Entonces vamos a volver a compilar. Ahorita si quiero archivo, importar desde CSV, y voy a tratar de importar desde, voy a ampliar un poquito esta ventana, de cada uno de los archivos, a ver qué me dice, desde este hasta el tipo 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces le vamos a abrir y acá dice que el sistema no puede encontrar la ruta especificada. ¿Por qué saldría ese error? Ese error no me lo esperaba. Ya, porque nunca leí la ruta. Ruta es igual a dlg abrir tabla punto file name. Entonces ejecutamos. Ahorita sí, archivo, importar desde archivo CSV.
Vamos a importar este. Y mire cómo lo trajo. En una sola columna con el punto y coma. ¿Por qué? Porque no le especificamos que el punto y coma era parte de la separación. Eso nos tocaría en un archivo de configuración. Vamos a importar otro. Importar desde CSV el tipo 2, que viene separado por comas. Fíjense que el tipo 2, yo lo tengo por acá, el tipo 2 es el que tiene una coma al final. Entonces Lazarus lo interpretó como una columna más. Por eso no se puede. Y me importó 19 datos. Bueno, vamos a seguir importando los otros, por eso creé hartos para hacer pruebas. Vamos con el dato 3, que este está, ampliemos acá un poquito, está también separado por comas y coma al final. Entonces es otro diferente, pero ahí tengo ese error. Archivo, importar. Vamos con el tipo 4, está con punto y coma al final. Como yo no le dije qué tipo de separación, de separador delimitador quiero, entonces me genera estos. Vamos a importar el 5, no tiene punto y coma al final, pero pasa lo mismo. Importar. El 6 es punto y coma, pero son más datos. Esta parte es la que quería mirar si la hacía automática. Y si la hace automática y crea todas las filas. Entonces vamos a hacer también nuestro propio método. Pero nuestro propio método también va a tener un problema. Pero lo vamos a arreglar de todas maneras. Entonces ya sabemos que este de aquí necesita un delimitador. Ahora la pregunta es, bueno, ¿y yo cómo sé qué tipo de delimitador necesito? Eso lo vamos a solucionar en el siguiente video de este. Ahora nos vamos a enfocar en importar el tipo con nuestro propio código. O sea que no vamos a usar esta línea, sino la de nosotros. Vamos para utilidades y vamos a crear un file CSV. Entonces de tipo T, string list. Acá se me olvidó que necesitamos un delimitador, delimiter, por defecto. Es un char que por defecto va a tener coma. Vamos a suponer que por defecto es una coma. Entonces lo creamos. File csv es igual a t stringlist.create. Siguiente parte, file. Ahí lo creé en la memoria. Ahora lo que hago es leer desde el archivo, load from file. Y lo leo desde el path. Listo, ya lo leí. Ese archivo file CSV en este momento está funcionando como un blog de notas, que ya les había explicado en otro video. Lo que yo puedo hacer, ya tengo ahí una opción para leer línea por línea. Entonces acá yo le voy a escribir que file csv.delimiter, el delimiter es igual al delimiter, al que yo traigo por acá, ya sea una coma o un punto y coma. Listo, ahorita va a hacer un ciclo, necesito la I y la J para hacer un ciclo. Entonces lo que voy a hacer es obtener get call count. Entonces, bueno, primero me toca es la cantidad de filas, el row count. Para obtener el row count lo que yo hago es, bueno, voy a crear inclusive las variables row y call. Entonces para las filas yo escribo que en row es igual a file csv.count, count. Ahí me obtiene la cantidad de filas. Como aquí viene esta variable, que es una variable por referencia, entonces yo digo que el string grid.rowCount es igual a row. Con eso ya le creé las filas de forma automática. Ahora necesito saber cuántas columnas hay. Para saber las columnas necesito obtener una fila. Entonces ese row es un string. Y necesito un ss row, que es un, bueno, no sé si obtener, no voy a crear un string, voy a crear directamente el que necesito, que es otro string list. Listo. Lo que hago acá es
ese row, este es un poquito más elaborado que el anterior, que el de exportar, porque acá tengo que crear el string list.create. Una vez que lo creo, le digo que el sRow.delimiter es igual al delimiter que me mandan por el parámetro. Listo. Una vez que ya tengo esto, entonces le tengo que pasar la primera fila, o sea, esta. Y con esa me doy cuántas columnas hay. Entonces lo que hago es que sRow.text es igual a file csv posición 0. Entonces luego hago el get call count. Para eso escribo count es igual a sRow.count. Bueno, ¿qué está pasando aquí? Listo, yo estoy leyendo este archivo. Voy a crear uno nuevo acá. Cuando yo estoy leyendo este, ¿dónde es el de las comas? Este. Cuando yo leo esto, le estoy pasando, me devuelvo al código. Acá estoy leyendo todo el archivo, o sea, todo esto. Cuando creo esto, estoy creando solamente una fila y le estoy pasando la fila 0 del archivo, o sea, esta. Entonces lo que hago es control C y la paso acá. Pero aquí no se va a pasar aquí. Así, perdón, se va a pasar como espacio vacío, X, Y y otro espacio vacío porque al final hay una coma. Recuerden que al final, ¿dónde está? Hay una coma, entonces crea un espacio vacío. Y luego entonces me va a decir que tiene 4 elementos. Aquí con esta función count. Eso me permite escribir sg.call count es igual a call. Con eso ya completé la configuración del string grid. Ahora falta el ciclo for que vamos a recorrer primero por filas, o sea, j igual a 1 hasta row. Pero aquí también empiezan en 0, entonces el truco que yo utilizo es el truco de las propiedades de las sumatorias, donde al índice se le resta 1 y a la cantidad también. Entonces aquí 1 menos 1, 0. Ahora hago el ciclo de las columnas. Entonces me copio aquí otra vez el for, pero aquí ya vas para las columnas que van desde 0 hasta call menos 1. Listo. Lo que yo tengo que hacer es, aquí tengo que finalizar o limpiar de la memoria esto. Pero esto lo tengo que volver a utilizar acá. Entonces aquí ya no le va a pasar la fila 0, sino que le va a pasar cada fila, la J, o sea, cuando vale 0, 1, 2, 3, 4, etc. Este free no va acá, sino va al final cuando ya haga las cuentas. Entonces aquí tomamos el sg.cells y le va a pasar en la columna I, en la fila J, lo que hay en el sRow posición I. Este sRow me va a decir cuántas columnas hay. Bueno, ya inclusive lo obtuve de acá. Entonces lo que hago es caminar o mirar acá, donde es que siempre me pierde el 3. Entonces aquí, columna 0, columna 1, columna 2 y columna 3, que ahí estarían. Entonces es lo que hace acá. En cada columna que va recorriendo desde 0 hasta la cantidad que sean por cada fila. Y creo que esta sería toda la función para importar el CSV. Si tienen alguna pregunta lo pueden hacer por los comentarios del YouTube. Entonces, ¿cómo lo utilizaría? Así, utilidades, importar, aunque aquí cometí un error, pero bueno, ya lo voy a arreglar. De los parámetros que le tengo que pasar son el string grid y el path. Entonces el string grid y la ruta. Voy a darle control clic acá. Entonces esta función la selecciono, presiono F2, es que la llamé voy a poner solo import, porque más adelante la voy a utilizar en unas librerías que voy a hacer solo en inglés. La renombro, ahí se renombran todos los elementos, inclusive acá, import CSV file. Y no sé, creo que aquí me faltó esa parte y eso me puede generar un error claro, no está funcionando. Inclusive puede generar el error.
esta parte del delimiter, se me olvidó ponerla, entonces control C, control clic acá. Es que aquí no la renombró ni siquiera. Import, ahorita sí, y pego acá. Entonces ya me queda completa. Por lo tanto, cuando yo le doy control espacio, fíjense que dice que hay un delimiter que por defecto es una coma. Vamos a ver si funciona. ¿Cuál es el archivo que estamos importando? El archivo 3. Pero vean que el archivo 3 lo va a modificar manualmente y le voy a agregar otras columnitas. 29 y 30. Le voy a poner otra más porque la primera no la voy a contar. Lo guardo, ese es el tipo 3. Voy a Lazarus y vamos a compilar. Aquí no se llama SG, se llama SG datos. Listo. Compilamos. Entonces vamos a darle archivo, importar. Es el archivo 3 que tiene aquí más columnas. Abrir. A ver qué error nos puso por acá. Esto a veces salta ahí como ya de una vez a la dirección de memoria y entonces uno queda como perdido qué fue lo que pasó. Pero seguramente lo que está pasando es que no encuentra un archivo en la memoria. Por aquí eso está creando. Aquí también se creó. Y aquí también se creó. ¿Cuál puede ser el error? El string grid lo estará pasando. Vamos a hacer una prueba acá. Y le escribimos si assigned sg. Entonces begin, esto es como una condición para que no salga de pronto un posible error. Si no está asignado en la tabla de datos, entonces vamos a mostrar un chumesas o inclusive un mensaje diálogo. Mensaje este de acá. Aquí me pide un caption, entonces vamos a poner error. No, pongámosle advertencia. Advertencia, coma. El mensaje es el string grid no existe. El diálogo, el tipo de diálogo es un mt warning y vamos a mostrar el botón mb yes y un 0 acá. Ese 0 es como de un contexto. Control D y organizo el código. A ver que me apareció un error. Este no es un en, este es un else. Else y este no acá. No, hay otro error. A ver dónde es que está. Aquí está el begin. Ya. Este sí va así. Ese es el que faltaba ahí. Listo. Este en es el que termina acá en el begin. Y el else es por si pasa el error. Entonces yo acá si está asignado el string grid en la memoria, entonces ejecutamos a ver qué nos dice. Archivo, importar desde CSV, datos tipo 3. Y ya no me muestra otro mensaje, pero salta aquí. Vamos a ver qué puede ser. Bueno, ya me di cuenta del error. Y es que yo aquí creo la fila, le pongo el delimitador, le pongo este dato y ahí mismo lo libero. Y entonces lo estoy tratando de usar acá. Esto hay que liberarlo, pero cuando ya se usó la información, o sea, aquí. Ese es un error que comete pues uno a veces y no encuentra dónde está el error. Entonces, archivo, importar desde CSV el tipo 3. Entonces ahí nos leyó. Bueno, aquí están todos los datos. Lo que pasa es que como yo copié y pegué, entonces aquí copió desde el 11 y volvió y repitió. Esa parte deberíamos arreglarla, o sea, ya está importando bien, pero deberíamos arreglarla aquí para decirle que marque la tabla, marcar tabla, para que no pase ese tipo de cosas, porque yo como lo hice manualmente por acá en este archivo, entonces por eso me quedó así. Entonces acá le damos archivo, importar desde CSV, tipo 3,
y él ya me marca la tabla y me pone bien esto. Sin embargo me queda esta columna esa por la coma que habíamos puesto ahí. Creo que ya conseguimos importar el archivo a través de nuestro propio código, que es este. Y la ventaja de este código es que yo le puedo seguir haciendo modificaciones, condiciones y demás, a diferencia del de Lazarus, que es un poco más complicado de entender. Este por lo menos lo hemos construido nosotros mismos y entendemos qué es lo que está pasando. En el siguiente video vamos a hacer una configuración para decirle al programa si lo queremos importar con coma o con punto y coma o con otro tipo. Entonces nos vemos en el siguiente capítulo.